las semanas pasadas de unos temas referente a José, a los sueños de José y todo lo que estaba pasando, como José su carácter estaba siendo moldeado. Estaba siendo moldeado para que él pudiera llegar a su destino. Y fue una plática muy digerible, una plática de mucha enseñanza cada vez que lo veíamos. Pero ahora va a ser una plática más profunda y que la vamos a ver, yo creo que en unas 2 ocasiones, porque tiene mucha revelación. Vamos a iniciar, vamos a ver Mateo 12, 13 y 14. Y en Mateo 12, Mateo 13 inicia con algo muy triste, porque poco antes él había tenido una confrontación muy fuerte con los fariseos. Había tenido ya una confrontación muy fuerte, y tanto que ya los había hecho a un lado. Ya dijo, no tienen más. No hay más. No oyen, no ven, no entienden. Y en Mateo 12, 22 le dijo, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ellos habían visto un sinfín de milagros, muchos milagros, leprosos que fueron sanados, ciegos que recobraron la vista, paralíticos que comenzaron a caminar, muertos que recobraron la vida. Habían visto infinidad de milagros, pero ellos tenían ojos ciegos, oídos sordos, y no había entendimiento en ellos. A pesar de que conocían la Biblia, la palabra de Dios. Y en el 23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David, el Cristo? Se preguntaban. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué vienen los pensamientos de ellos? Porque lo estaban diciendo de corazón. Para ellos no era una palabra que les salía por el coraje que les daba al ser reconocido Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es azotado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido.
¿cómo pues permanecerá su reino? Y en el 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué ha llegado el reino de Dios? ¿Qué les quiere decir? Que el rey ahí está. El rey aquí está. Porque en el 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Ahora, es difícil que en la actualidad veamos esto, porque el Espíritu Santo está con nosotros y hay mayor entendimiento que ellos, que los judíos. Y acababan de ver inclusive este gran milagro. Dios no se ha olvidado de Israel. Dios tiene un pacto con ellos, pero ellos, si se fijan, han estado ciegos por 2000 años. Todas las evidencias están ante sus ojos, arqueológicas, escritos, muchas formas de cómo verificar que Jesucristo 2000 años cambió la era en antes y después de él. Pero ellos estaban ciegos, estaban sordos. Por lo tanto, no tenían ni lo tienen, ese discernimiento espiritual. Pero llegó el momento en que Jesús les dio la espalda. Se cansó. Ya es demasiado, dice, lo que han oído y no se han convertido. No han creído. No han oído. Ahora dice, voy a empezar a hablar en parábolas, para que teniendo ojos no vean y oídos no oigan. La parábola son hechas para que no la entiendan, si Dios no les daba la interpretación. Las ilustraciones sí, porque hay ilustraciones que son fáciles de entender, como por ejemplo, el hombre que construye sobre la arena, la anécdota, y el que lo hace sobre la roca. Esta es una ilustración, porque una parábola se está refiriendo al reino de Dios. Y comienza una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos es como. En esta ilustración de la construcción de la casa sobre la arena y el otro sobre la roca, que
que uno significa, lo podemos entender, es con tus habilidades y el otro es sobre Jesucristo, y que les dice que cuando viene una tormenta, el que estés construido en la roca, en lo duro, todos lo saben, todos construyen así. No construye la gente en la arena, pero el que construye en la arena va a haber pérdida de todo. Es una ilustración que está haciendo, pero no una parábola. Yo creo que lo entenderíamos, ¿verdad? Pero vamos a leer el capítulo 13, del 1 al 9, que es la parábola del sembrador, pero primeramente el 1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Qué nos quiere decir? Jesucristo estaba triste. Jesucristo estaba dolorido. Él buscó un momento a solas para meditar, para pensar, porque ahí había habido ya un parteaguas con los fariseos, que ya no les iba a hablar para que entendieran. Y continúa, y se les juntó, y de repente se le juntó mucha gente, como era común con él, ¿no? Se le junta mucha gente, y tuvo que entrar él en la barca, que era un bote. Se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100 por uno, a 30 por uno y a 60 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros ya sabemos la interpretación de esta parábola, pero sé sincero, tú lo entenderías. Así que es la primera vez que lo oyes. ¿Tú lo entenderías? No, ¿verdad? Yo creo que no. En el 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por palabras? Recuerda que ellos, los judíos, ya habían rechazado mucho a Jesús. Por eso le dice a ustedes que me han dado la bienvenida, que no me rechazaron, se les ha concedido conocer el misterio del reino, pero a ellos no. A ellos no. ¿Tú crees que viendo todo esto, los religiosos, leyéndolo porque está escrito, no se llenen de coraje? Los religiosos
Y los fariseos más se ensoberbiaban al oír todo eso. En el versículo 12, en el 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Aquí lo que les está diciendo, que ellos tienen, ¿qué? Ellos tienen un corazón que escucha. ¿Qué es un corazón que escucha? ¿Qué es un corazón que oye? Es el deseo que tengas tú en abundancia por la palabra de Dios. Pero el que no tiene oídos para Dios, lo poquito que tenga, que haya agarrado allá 3 años o 1 año, la pequeña revelación que tenga que haya agarrado, se le va a quitar. Se le va a quitar y se le va a dar al que más tenga. Lo poco que tenga, no lo tiene porque tiene un corazón que escucha. O sea, algo que escuchó mucho tiempo atrás. Del 13 al 15, continuando en Mateo 13, por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Como resultado de que no ver y no oír, no entienden. Pero volvemos a lo mismo, no se les olvide inmediatamente, sepan ya por que la Biblia es espiritual, la palabra es espiritual. Y como le dijo a Nicodemo Jesucristo, le dijo, cuando no comprendía lo que le estaba diciendo Jesucristo, la palabra es espiritual. Las cosas de la carne son de la carne. Y de espíritu son del espíritu. Entonces, para entender todo esto, para tener tus oídos que oyen, para poder tener ese entendimiento, tienes que estar despierto espiritualmente. Tienes que estar despierto espiritualmente para poder tener ese entendimiento espiritual y salir leer la Biblia y llenarte de ella y que te dé hambre por seguir leyéndola. La palabra, venir a la reunión. Decir, yo tengo una palabra ahí para mí. No salir de aquí sin haber tomado lo que Dios tenía para ti. En el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, les dice, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y se sanen. Aquí hay una palabra que
que tiene revelación, ¿la han encontrado? El oír torpe, el oír pesadamente, cuando les dice, quiere decir torpemente. En hebreo es pesado, pero oyen torpemente. Y no pueden aceptar y se duermen con la palabra de Dios. ¿Cuántos no les han dicho? Yo leo la palabra de Dios y me duermo. Pero ¿por qué les está diciendo aquí Jesús? Esta verdad. Él les está diciendo primeramente que sus oídos no oyen, no entienden, porque lo hacen deliberadamente. No quieren entender, no quieren oír. Lo están haciendo deliberadamente con su corazón. Se niegan a entender con el corazón. Viéndolo, no lo creen, no lo aceptan. Lo hacen deliberadamente. Pero Jesús aquí, hay algo hermoso en donde Él se compromete al decir, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Esa es una promesa. Y yo, le dice, punto, y yo los sane, terminando el 15. Entonces esa palabra, ese pedacito, esas 3 letras, y yo los sane, se endeudó con nosotros. ¿Qué te está pidiendo? Oye la palabra. Entiende con tu corazón la palabra. Escudriñala. Medita en ella. Y Dios, al ver lo que está pasando en ti, te va a sanar. Te va a sanar. Es lo que está diciendo aquí, una vez más. Si oyen, si ven y se entienden y se convierten, debo sanarte, dice Jesús. Debo sanarte. Estoy comprometido a ello. Ni aunque me lo pidas, no me lo pidas, yo tengo que sanarte. Entonces, sanarte, muchos dirían, bueno, espiritualmente, me va a sanar espiritualmente, pero esta palabra viene de yamai en griego, en hebreo, que es la palabra que se usa cuando habla de sanar en todos los evangelios. Cuando lo sanaba físicamente, decía la palabra yamai, y yamai, que es referente a ser sanados. O sea que no es simplemente una sanidad espiritual, sino que es una sanidad física. Si tú entiendes, si tú oyes la palabra. En el versículo 18 les dice, ustedes pues oigan la palabra del sembrador. En el 19 les dice,
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, no les voy a dar, creo que todas. Bueno, vamos a ir viendo el tiempo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o en otras traducciones, vienen las aves del cielo. Viene el malo y arrebata lo que es sembrado en su corazón. Este es lo que fue sembrado junto al camino. Entonces, tú dirías, bueno, ¿y dónde se encuentra Dios, el poder de Dios para evitar esto? Esto sucede, la palabra de Dios que cae en el camino, cae en tu corazón. El camino es todo, es todo. Cae en tu corazón, pero la palabra clave es entender. Está en activo, entender. No es pasivo, es activo, está en activo, que tú tienes que estar entendiéndolo. O sea que tú no quieres comprender, no quieres meditar la palabra, no quieres estudiar la palabra, no quieres preguntar sobre la palabra. Es algo deliberado. En otras palabras, no la estimas, no aprecias la palabra de Dios. Qué tristeza, ¿no? Entonces, ahí está la soberanía de Dios, en que el diablo no permitiría que viniera y robara la palabra que cayó en tu corazón, que cayó en tu vida. Él no lo permitiría, pero tú, dice deliberadamente, tú no la estudias, no la aprecias. Por lo tanto, no te será dada la revelación y Jesús es muy fuerte. No le eches las perlas a los puercos, porque ya sabes lo que sucederá y se volverán contra ti. Y se volverán contra ti. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y lo produce al 100, al 60 y al 30%. No todos damos al mismo tiempo al 100 por uno. Unos dan el 30, otros el 60. Pero esa persona se esfuerza y da el 40 y luego comienza a dar el 50 y va creciendo hasta que llega y da el 100 también. Esa es la que cae en buena tierra. Salmo 110, 4. El Señor juró ¿por quién? Por Él mismo, porque no hay otro más grande por quien jurar. Él está diciendo,
está respaldando la palabra que dice, el Señor juró y no se retractará. Eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Este es un salmo mesiánico. Le está hablando a Jesucristo. El Señor juró y no se retractará. Eres sacerdote, ¿quién? Jesús. Eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hubo un juramento de Dios. Y de ahí eso lo toma Pablo. Eso lo toma Pablo y en 7:21 y lo habla en Hebreos 5, en 6 y en el 7. Fíjate cómo Melquisedec en el viejo pacto 2 veces habla sobre él. Y en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, habla 9 veces de él. Y Pablo lo toma y habla de él en los capítulos 5, 6 y 7. En Hebreos 7:21, los otros, dice, los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento. ¿Quiénes son los otros? Los otros son Leví, el bisnieto de Abraham, que fueron los sacerdotes, pero ellos, que de ahí salió la orden de los sacerdotes. Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras que este lo fue por el juramento de quien lo dijo, del que lo dijo. ¿Quién es? Dios, al estar hablando de su Hijo. El Señor juró, o sea, Dios, y no se retractará. Tú, le dijo a Jesús, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para siempre. ¿Cuál es más poderoso? El sacerdote de Leví, que no fue en base a un juramento, o el de Jesucristo, que fue juramentado. Les dije que la plática iba a estar fuerte, profunda, llena de revelación. Que para oír la segunda parte la próxima semana voy a necesitar que lean otra vez este mensaje. Hebreos 7:22. De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior, dice Pablo. Lo segundo que tienen que ver con Melquisedec, hasta vimos su sacerdocio, y vamos a entender algo muy hermoso que yo creo que nunca lo habías oído, y es referente al diezmo. Hebreos 7:4, miren pues cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Porque los diezmos se da ¿a quién? Al más grande. Los diezmos se entregan al más grande, al sacerdote, pero el mayor.
y lo que hizo Abraham, que fue antes de la ley, antes de que los diezmos hayan sido puestos como mandamiento, él se lo dio como revelación. En Génesis 14, 18, también Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No es una casualidad. No es una casualidad. Quiero decirles como información que el entregar los diezmos no era algo nuevo, porque las tribus paganas a sus dioses les entregaban los diezmos. Ya eso era desde mucho antes. Entonces, al ver que primeramente, haciéndole saber lo que pasó aquí en Hebreos, vinieron varios reyes, se juntaron y venían asolando toda la región, agarrando mujeres y hombres para trabajar, para ser los guerreros, y tomar un botín, todo lo que hubiera de valor. Y llegaron a donde estaba a Sodoma y se llevaron a su sobrino, ¿se llama? Lot. Okay. Y se llevaron a su sobrino. Y cuando le dijeron a Abraham, Abraham lo consulta con Dios y le dijo, ve. Y fue y los encontró y los destruyó y les quitó todo lo que tenían de botín. Y al regresar, cuando venían de camino, les sale al frente el rey de Sodoma y le dice, Abraham, quédate con el botín, quédate con todo lo que nos quitaron a nosotros también, pero entrégame la gente, pero entrégame las almas. ¿Por qué? Porque es representante del diablo. No, le dijo, nunca haría tal cosa para que no vayas a decir que tú me enriqueciste al entregar todo eso. Pero se encontró luego con el rey Melquisedec. Y al verlo él, que es un prototipo de Jesucristo, le entrega los diezmos de todo el botín y Melquisedec saca de alguna alforja pan y del otro saca vino. Celebremos la comunión a través del sacrificio de Jesucristo, que faltaban como 3000 años para que se cumpliera, pero ya estaba. Jesucristo fue antes de la creación y ahorita lo vamos a ver. ¿Está gustando la plática? Por eso le entrega a él, vamos a tener la comunión. Y Abraham le da la honra a él. Le da la honra a Melquisedec. Génesis 14, 18, también Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, que es la Sagrada Comunión. Si tú lo tomas, como les dije ahorita cuando lo hicimos, si tú lo tomas sabiamente
el pan y el vino, eso te trae por fe salud. Dices, ¿por qué no me sana a mí? Porque esa es la pregunta que saldría y todo. Dios te pide, no es no es magia. Se necesita que comprender, entender, tener el discernimiento y la fe para saber lo que estás haciendo. Cuando Melquisedec saca el pan y el vino, yo me imagino que Abraham se sorprendió, le dio tanto gusto de ver eso. Y se pusieron a tener comunión a través del sacrificio de Jesucristo. Génesis 14, le dijo 14:19, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Génesis 14:20, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Te fijas? ¿Qué es el diezmo tan profundo? ¿Qué tan profundo es el diezmo? Y el diablo se la lleva haciendo que peleen las iglesias, que si es del Nuevo Testamento, que si es del Viejo Testamento, que no es el diezmo, que no es acá, que lo que quieren esto, lo que quieren hacerse rico. Mira el carro que trae el pastor, mira lo que hay aquí, mira lo que es mi dinero, es todo. Entonces se la llevan haciendo ¿para qué? Para que no bendigas a Dios, no lo reconozcas como el máximo sacerdote, para que no entiendas toda la verdad que está en la palabra de Dios a través de lo que es el diezmo. Y luego te hace pensar, lo último que ha hecho es hacerte creer que entregando el diezmo te vas a enriquecer. Y ven los carros en nuevos. Yo quiero uno de esos, Señor. Para eso entrego mis diezmos. Ese no es el propósito de Dios. Ciertamente, entregar los diezmos trae promesa de que Él te bendecirá económicamente. Claro que sí lo va a hacer, pero va más profundo todavía. Mucho más profundo, mucho antes de que hubiera todo eso. Y son los diezmos que Dios quiere que lo entendamos. Cuando eres bendecido, tú eres bendecido como lo fue Abraham en este momento. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo su botín. O sea, tú no tienes problema entregar tus diezmos, entregar tus primicias, tus ofrendas, cuando tú reconoces a Dios como lo que es, como un rey, que reconoces que Él es el que te bendice, que tienes esa sabiduría, que tienes ese entendimiento, que tienes oídos que oyen y entiendes la palabra de Dios. Esto no está escondido, está
Y Hebreos 7:8, fíjate, dice Pablo, 3000 años después, aquí los hombres que mueren reciben los diezmos. ¿Quién estaba hablando? De los levitas. Aquí los hombres que mueren, que son, reciben los diezmos, mientras que allá, ¿dónde es aquí? ¿Dónde es allá? Aquí, allá, lo recibe aquel acerca de quien vive, lo recibe Jesús. La revelación de Pablo. Cuando tú entregas los diezmos, lo recibe alguien que va a morir. Pero esos mismos diezmos los está recibiendo Jesús allá en el cielo, a la derecha del Padre. Los está recibiendo porque, como les dije ahorita, es un reconocimiento de que Él es sacerdote importante, es el más importante. Por eso se los entregas a Él, el fruto de tu trabajo, la parte de tu trabajo, reconociendo lo que Él se merece, que toda bendición sale de Él, sale del sumo sacerdote, juramentado por el Padre, de que Él es el sumo sacerdote, como lo vimos. El diezmo no debe de ser un mandamiento en la iglesia, sino una revelación, que es lo que estamos hablando ahorita, que se te revele eso del diezmo. Miren, no es para que den más, es para que sean sabios, para que tengan entendimiento. No se necesita más. Se da para que, todo esto se enseña para que tengas conocimiento de lo que haces. Y si no lo haces, que lo hagas. Como a la persona que le pregunta, ¿es común en tu iglesia el celebrar la comunión? En las iglesias, es común, en las iglesias, es común celebrar la comunión. Sí, le dice, porque la comunión se celebra prácticamente en todas las iglesias. ¿Y los diezmos? No. ¿Por qué? Porque en la comunión está Dios y en los diezmos está el hombre, y el hombre falla. Y el hombre falla. Entonces el diezmo, recuerda, no estamos hablando moviéndote la avaricia. No es para moverte la avaricia. No es para que te hagas rico. Mira, tú diezma y ese carro del año que quieres te va a llegar en 3 meses. Pero entrega lo que tienes. Entrega todo. Lo que más quieras. Ahí está tu corazón. Entrégaselo a Dios. Tienes un reloj Rolex. ¿Qué es lo que más quieres? Entrégaselo a Dios. Y en 3 meses vas a tener el carro que quieres. Y salen llenos con el botín y se pelan. Y sí, el carro te llega, pero por arriba, ¿no? Te atropella. Ay, Dios mío.
El diezmo no es para hacerte rico, no hagas la avaricia. Es para declarar qué grande es el que está vivo. Que Él está vivo, que Él lo recibe. Que la palabra de Dios dice que allá está recibiéndolo. Así como recibe tus oraciones, recibe tus diezmos en señal de que tú estás reconociendo de que Él es el más grande, que eres grande. Y te lo devuelve por la fe en que tú lo hayas entregado. La comunión es un testimonio de que Él murió por nuestros pecados. El diezmo es un testimonio de que Él vive, de que Jesucristo resucitó y está vivo, y está vivo. Así lo dice la palabra. Hebreos 7, 9, ya por último. Y por decir, Hebreos 7, 9, y por decirlo así, en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo. O sea, Leví también entregó los diezmos, como lo entregó la persona de Abraham. Leví es el bisnieto de Abraham. Fíjate cómo está aquí, perdón, la interpretación. Y por decirlo así, en la persona de Abraham, para que la entiendas, en la persona de Abraham también está Leví, que era bisnieto, él estaba delante, que es el que recibe los diezmos, porque la Biblia dice que cuando tú diezmas, afectas a tu descendencia. Tú ves personas, Dios ve generaciones. Ya cuando Abraham recibía los diezmos, Leví también lo hacía. Ya estaba eso. Por eso Dios ve generaciones. Cuando tú haces algo, cuando tú vienes y entregas tus diezmos, tienes revelación de la palabra, te entregas a Dios, muchas cosas, no nomás el dinero, sino el dinero lo que estamos viendo aquí haciéndolo como ejemplo. Tú estás bendiciendo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, porque eso viene alcanzando generaciones. Dios está viendo generaciones. Nosotros vemos personas. Por eso decimos, ¿cómo puede ser más grande el sacerdocio de Leví cuando él estaba dentro de Abraham? Como está en Hebreos 7:9. Cuando él estaba dentro de Abraham, pagando diezmos a Jesús en Melquisedec. O sea, Abraham pagando los diezmos, pero él tenía dentro de él, estaba Leví. Dentro de nosotros, estado nuestros hijos, estado nuestras generaciones.
Dios ve generaciones. Entonces, qué hermosa revelación, ¿no? De esta manera el diezmo es para proclamar cuán grande es nuestro Jesús. Cuán grande es nuestro Jesús. Y eso que venga a tus oídos diciendo es que se quieren enriquecer, aquí no se toca un 5 de tu dinero. Tú entrégaselo a Dios. Tú entrégaselo a Dios y nunca ha faltado. Nunca ha faltado. Señor, te damos gracias, Padre, por esta plática, por este mensaje que nos has dado, tan lleno de revelaciones, que se tiene que oír, oír y oír. Señor, haz que nuestros oídos espirituales oigan, nuestros ojos vean, para que podamos entender, para que podamos tener ese entendimiento y seamos sanados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.